Hola, bienvenidos a Loco por las Carnes. Yo soy Hiker Márquez y la receta de hoy es un Gordon Blue. Vamos a empezar. Hoy necesitaremos filetes de pechuga de pollo, bien finitos, lo más finito posible. Si ustedes hablan con el carnicero, le dicen que se lo filetee lo más finito posible. Jamón, queso, pueden utilizar este mismo que se prepara, que es para preparar los sándwiches. 2 huevos batidos, galleta en polvo o pan rallado, como usted quiera decirle. Ajo en polvo, pimienta blanca en polvo y estos palillos que todos los deben de conocer. Y sal. Primer paso, vamos a salpimentar el filete. Añaden un tin de sal, un poquito de pimienta en polvo y el ajo. Luego van a coger una lasca de queso, una lasca de jamón, una lasca de queso y lo van a envolver. No quería tocar la carne sin el guante, pero bueno. Lo van a envolver de esta manera. Listo. Ahora con los palillitos de dientes le van a hacer esto, sin que se le parte. Y van a coger otro. Y ya estamos listos para empanizar. Vienen acá, primero lo pasan, si tienen harina de todo uso, primero lo pasan por la harina, luego lo pasan por el huevo y por último lo pasan por acá por el pan ralladito. Bueno, ya estamos listos para ir a la parte caliente. Ya estamos listos para freír. Una vez que tengas el aceite bien caliente, vas a poner con mucho cuidado el rollito ahí. Ahora lo vas a dorar por los dos lados y luego que ya esté bien cocinado, porque aquí corremos el riesgo que de la parte de adentro nos quede cruda. Para esto tiene que tener una cocción a fuego medio. Bueno, familia, de esta manera les debe de quedar el Gordon Blue. Les voy a ser sincero, después de 20 minutos lo viré y me quedó así de esta manera. O sea, después de 20 minutos de cocción completa. Para que quedara bien cocinado, le tuve que dar 15 minutos por un lado y 15 minutos por el otro. O sea, que fueron 30 minutos de cocción a fuego medio. Y fue cuando logré que quedara con esta jugosidad y quedó bien cocinado. ¿Ven? Vamos a probar a ver qué tal nos quedó de sazón. Y se me cayó. Está bien caliente. Queda exquisito. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá con nosotros. Muchas gracias por el apoyo. Suscríbete si no te has suscrito al canal, que vendrán muchas más recetas y muchas que son deliciosas también y son cubanas, y algunas que no son cubanas pero también las vamos a hacer. Te espero para la próxima para disfrutar justo de otra receta de Loco por las Carnes.